32 años después de cambiar el fútbol con su histórica cita de 1994, la Copa del Mundo regresa a las grandes metrópolis de Estados Unidos. Esta vez el gigante norteamericano no solo ejerce de coanfitrión en el histórico torneo de 48 selecciones, sino que lo hace bajo la dirección de un técnico de élite mundial, el argentino Mauricio Pochettino. La federación apostó en septiembre de 2024 por la experiencia internacional del exentrenador de Chelsea, Tottenham y PSG, entre otros, para transformar el innegable talento de esta generación en un equipo con mentalidad ganadora. Con la lista oficial de 26 jugadores ya confirmada, lideradas por Christian Pulisic, Weston McKennie y la incógnita médica de Chris Richards, buscan romper su techo histórico y demostrar que jugar en casa los convierte en legítimos aspirantes a la gloria mundial. Hoy en Diario As vamos a analizar y a desvelar los argumentos de por qué Estados Unidos va a ganar el Mundial. Y para analizar a fondo el vestuario estadounidense y los desafíos de su grupo y lo que puede tener por delante en esta Copa del Mundo, saludo ya a mis compañeros del Diario As. En primer lugar, desde México, Lalo López. Hola Lalo, muy buenas. Saludos, ¿cómo están? Buenas para hablar de la selección de Estados Unidos, una de las tres anfitrionas de esta Copa del Mundo, una selección con altas y bajas, ya lo estaremos desglosando. Y a Mario Reynoso, que también me escucha ya. Hola Mario. Muy buenas, encantado y un placer estar aquí para hablar de lo que puede esperar la gente de la selección de Estados Unidos. ¿Y por qué va a ganar el Mundial? Los principales argumentos. Vamos en primer lugar a hablar del hombre que lidera esta lista de 26 convocados, a Mauricio Pochettino, que tomó las riendas en 2024 y supuso una especie de revolución o una apuesta a la hora de elegir a un entrenador con experiencia europea, un gran nombre propio. Así que arranco contigo, Lalo, desde que tomó las riendas hace ya casi 2 años. ¿Cuál ha sido la evolución de esta selección, la evolución de este grupo de Estados Unidos? Si has percibido tú un cambio de mentalidad futbolística estadounidense, ¿cómo ha sido esa evolución, efectivamente, ese cambio a mejor? Ha sido un vaivén. Empezó el equipo con muchas dudas, perdiendo precisamente un partido contra México, el máximo rival de Estados Unidos, en ese debut de Pochettino en octubre de 2024, 2-0. Después un par de derrotas muy dolorosas en 2025 en la semifinal de la Nations League contra Panamá y luego en la final de la Copa Oro otra vez frente a México. Y ahí se plantearon dudas muy serias sobre el proyecto de Pochettino. Luego empezó a encauzar un poco el barco a partir de un cambio de sistema, pasó del 4-3-3 al 3-5-2, que le funcionó bastante bien. También salió un poco fortalecido, paradójicamente, de esa Copa Oro, porque pese a perder la final con México, pudo conjurar una especie de rebelión en el vestuario después de la negativa de Christian Pulisic de no asistir a la Copa Oro. Se platicó mucho sobre el tema, varios jugadores zanjaron un poco el cruce de declaraciones entre Pochettino y Pulisic, que parecía muy tóxico. Y de alguna forma Pulisic pudo mantenerse sereno después de ese cruce de declaraciones. Pochettino también logró mantener la calma y el grupo unido. Y desde ahí, paradójicamente, salió fortalecido el equipo, se vio muy bien en los últimos partidos de 2025 y luego a la entrada de 2026 un par de derrotas contra Bélgica y contra Portugal en la fecha FIFA de marzo, pues volvieron a poner en dudas el avance que había tenido la selección de Estados Unidos en los últimos meses. Entonces ahora llega un equipo también lleno de dudas como en 2024, con algunas bajas importantes, sobre todo la de Johnny Cardoso en el centro del campo, que era un titular para Pochettino. Y pues con la incógnita de saber si sus hombres más potentes, que son en la delantera, Tim Weah, Christian Pulisic, llegarán al Mundial en un óptimo estado de forma, toda vez que ninguno, sobre todo Pulisic, pudo completar una temporada muy notoriamente buena como fue la anterior con el Milan. Mario, son 2 años casi al frente del equipo. Tácticamente, bueno, Pochettino suele priorizar la presión alta, mucha intensidad física, transiciones verticales, en fin, un tipo de juego que no sé si aún ha calado todavía. Es verdad que tiene un despliegue físico en el centro del campo con Tyler Adams y Weston McKennie bastante potente, pero ¿crees que este equipo, este vestuario ya tiene interiorizado el ritmo que exige Pochettino?
o si le va a costar, va a sufrir en transiciones defensivas cuando le toque meterse atrás, y si se va a desproteger mucho en defensa. ¿Qué esperas un poco de esta selección? Bueno, pues fíjate que ahora mismo te diría que eso es un poco un mar de dudas por lo sucedido en el último parón de selecciones. Si me lo preguntas hace unos meses, sí que te hubiese dicho que Estados Unidos iba muy enchufada en esos dos, tres parones que tuvieron con muchas victorias consecutivas, entre ellas la goleada a Uruguay por 5-1, victorias contra Paraguay, Australia, que son equipos que tendrá precisamente en su mismo grupo en el Mundial, o también contra Japón, una selección que siempre se le ha dado muy mal. Pues ahí hilaron una muy buena serie de partidos, ya no solamente por los resultados, sino también por el nivel de juego, la superioridad que demostraba ante selecciones muy potentes, que era algo que siempre se le achacaba mucho a Estados Unidos, aunque fueran amistosos, que contra selecciones importantes de ranking FIFA, pues no sacaba buenos resultados. Pero todo esto se vino abajo en el último parón de selecciones, donde fue goleada por Bélgica, también dejó una muy mala imagen con Portugal, y bueno, pues ese último parón de selecciones hizo que saltara un poco todo por los aires, que volvieran las críticas a Pochettino, a sus convocatorias, incluso a los propios jugadores que a lo mejor no estaban en su mejor momento de forma. Ya lo ha dicho Lalo con Pulisic, la temporada empezó muy bien, como un cohete, y al final se ha acabado cayendo como su propio equipo, como el Milan. Y, y eso es un poco las dudas que hay con respecto a Estados Unidos, pero sé que sacar algo positivo del paso de Pochettino por Estados Unidos, te diría que es el cambio de sistema, de utilizar tres centrales, carrileros, un tridente muy ofensivo. Yo creo que eso sí que le ha aportado algo para bien a la selección estadounidense, y que puede sacarle, bueno, pues provecho a todos sus jugadores y a todas sus piezas. Lalo, vamos a hablar de algunos nombres propios. Hemos mencionado a Pulisic, que seguramente la creatividad recaiga en su nombre. Está también la duda de cómo llegue Chris Richards, que seguramente en la zaga sea el hombre importante. Pero yo quiero destacar a un hombre que en su club no ha tenido muchas oportunidades, pero sí que parece que es una apuesta de Pochettino y que podría acompañar precisamente a Pulisic. Te hablo de Gio Reyna, y te quiero preguntar de su presencia en la lista y del rol que va a jugar en esta selección, el bueno de Reina. ¿Cuál es el estatus que va a tener dentro del grupo? Pues Pochettino valora muy positivamente a Gio Reyna, toda vez que pues su temporada en el Mönchengladbach ha sido también llena de altibajos, que con Estados Unidos nunca ha terminado por despuntar en ese jugador diferencial en el centro del campo. Además es un jugador con mucho talento, sí, pero parece que lo entrega a cuentagotas. Pero todo parece indicar que Pochettino va a retrasar un poco la posición de Gio Reyna, ya no para desempeñarse como un mediapunta como solía hacerlo, o incluso como un interior, sino que al parecer Pochettino, tal como probó en algunos ya partidos con el mismo Reina, va a probar con él en un medio campo, acompañando a Tyler Adams en el centro del campo enclavado, un poco también para suplantar esa ausencia que tendrá de Johnny Cardoso. Y veremos si a partir de ahí puede construir más de lo que puede distribuir cuando jugaba un poco más adelantado. Es un jugador importante, pero quizá más por nombre que por lo que ha entregado históricamente con Estados Unidos. No olvidemos la gran polémica que sucedió en el Mundial de Qatar con un Gio Reyna que presumiblemente se peleó dentro del vestuario con Greg Berhalter, el entrenador de Estados Unidos en ese entonces, se negó a entrenar y que incluso fue borrado de algunos partidos de esa Copa del Mundo. Jugó solamente 55 minutos en el Mundial de Qatar, y esto pues motivó una gran polémica en Estados Unidos, que luego pues se ventiló con el escándalo en el que se vieron involucrados tanto Claudio Reina, su padre, como incluso la esposa de Greg Berhalter. Entonces yo creo que eso ya pasó, ya es toro pasado, ya es página atrás. Vuelta a empezar, un nuevo proceso, una nueva versión de Gio Reyna reconvertido en una especie de pivote, y veremos si le funciona la apuesta a Pochettino, porque tampoco es como que Reina haya jugado tanto tiempo en esa posición. Mario, hablaba yo de Richards, que no sabemos cómo va a llegar, aparentemente, sobre todo por la convocatoria que sí que tuvo en la final de la Conference. Parece que va a llegar
al menos al partido inaugural, o se espera que llegue, pero si no, bueno, Tim Rim, Robinson, laterales de mucha proyección ofensiva como Serginho Dest. ¿Qué tiene que hacer esta selección de Estados Unidos para no conceder tantos espacios atrás y que no le sucedan goleadas como las que vimos en el último parón? Bueno, tú lo has dicho principalmente con esa figura, la de Chris Richards. Para mí es una de las bazas principales que tiene Estados Unidos, su mejor defensor. Se notó muchísimo su ausencia en el último parón, cómo sufrían todos los defensas. Por ejemplo, Freeman, Mackenzie son jugadores que se ven muy, muy más seguros con la presencia de Chris Richards, un hombre que pese a su juventud ya parece un veterano más. Así que lo principal es que esté apto Chris Richards y ya a partir de ahí construir el resto de la defensa y de los carrileros, pero sobre todo ayudas. En el último parón eh, el carrilero era Tim Weah, se quedó muy solo, por ejemplo, en el partido contra Bélgica y sufrió muchísimo contra un jugador como Doku. Y eso va a ser algo habitual en partidos del Mundial. Así que lo principal será el sacrificio y las ayudas de todos a los defensas para no sufrir como sufrieron en el último parón de selecciones. Pero todo esto vendrá principalmente de si llega Chris Richards o no para por lo menos los partidos de la fase de grupos. Lalo, vamos a hablar un poco de la hoja de ruta que tiene la selección estadounidense. El sorteo la enmarcó en el grupo D. Debutará en el estadio de Los Ángeles contra Paraguay, después viajará hasta Seattle para medirse a Australia y cerrará de nuevo esta fase de grupos contra Turquía en Los Ángeles. Bueno, Paraguay históricamente es un bloque muy rocoso. Australia destaca porque tiene mucha intensidad física. Pero para un equipo que busca ser protagonista, como debe ser Estados Unidos como anfitrión, ¿es una ventaja debutar ante un rival sudamericano en un escenario como Los Ángeles, o precisamente esa etiqueta de anfitrión puede jugarle una mala pasada a la hora de abrir el torneo? Bueno, históricamente Estados Unidos suele ser visitante jugando ante selecciones latinas en Estados Unidos, lo que suena una ironía, pero así sucede, contra Guatemala, contra México, contra Honduras. No sé hasta qué punto vaya a jugarle en contra este debut contra una selección muy bien trabajada, muy sólida, sí rocosa, poco vistosa, pero un bloque unificado muy bien dirigido por Gustavo Alfaro en Paraguay. Un partido que yo he visto sumamente parejo, un choque de estilos, el estilo vertical de transición rápida que pregona Pochettino, que en algún punto sí se ha visto con esta selección de Estados Unidos, sobre todo en la recta final de 2025, frente a dos bloques bajos muy bien conjuntados de Paraguay, con poca proyección ofensiva, pero con mucha pegada. No vaticino un partido de muchos goles en Los Ángeles ese 12 de junio. Y pues sí, la presión de ver si finalmente esta selección podrá superar estos momentos de máximo premio, de máxima presión, ya que hasta ahora con Pochettino no ha sido la tónica. Estos partidos trascendentales, importantes, los ha perdido siempre y pues evidentemente algún tipo de presión habrá. A su favor está que en Estados Unidos no, el fútbol no es tan importante como otros deportes. El Mundial en Estados Unidos sigue sin encender tanto y la presión que podría tener Pochettino en otra selección no la siente en Estados Unidos. Tan es así que yo creo que si Pochettino hubiera estado en otra selección, quizá latinoamericana, con los resultados que tuvo en 2025, ya habría sido despedido del cargo o con ciertas cosas que ha dicho durante las entrevistas que ha dicho durante ese periodo, ¿no? Entonces, presión habrá, pero no sé hasta qué punto pueda sucumbir a ella porque la tensión sobre Estados Unidos, sobre la selección, no es tan notoria como ocurre en otros países. Ujú. Mario, ¿tiene esta plantilla, la de 2026, la de Pochettino, profundidad de banquillo y madurez competitiva como para superar lo que ya hizo hace 4 años en Qatar y plantarse firmemente en unos cuartos de final o unas semifinales, o todavía genera dudas? Es verdad que si miramos las últimas fechas, los resultados no acompañan, pero viendo la lista de convocados, el modelo de juego que tiene en la cabeza Pochettino, ¿realmente se puede confiar en un Estados Unidos capacitado de hacer algo grande?
A ver, se espera que sí. Es verdad que la convocatoria final quizás no es la que te podías esperar hace un par de años, o incluso cuando se acabó el Mundial de Qatar, porque siempre ha existido esa polémica entre los aficionados de Estados Unidos que apoyan lo que es la MLS, ¿no? La liga local, y los jugadores que van de ahí a la selección, y luego los aficionados que creen que esos jugadores que van a la selección no tienen el nivel suficiente como si los tienen los jugadores estadounidenses que juegan en las grandes ligas de Europa. Ha sucedido con esta convocatoria que creo que en su mayoría son jugadores de MLS, ¿no? Si no me equivoco son 10 jugadores, y están por encima de todos los jugadores que llegan de Europa, así que bueno, es un poco la duda, pero bueno, te pones a leer nombre por nombre. Bueno, habrá gente que no los conozca, obviamente, pero el nivel no es malo de la plantilla de Estados Unidos. Yo creo que es una plantilla como para pasar de grupos, no tranquilamente, pero sí para pasar. Y yo diría que a lo mejor el techo máximo que tiene Estados Unidos viendo eliminatorios y más, a lo mejor es llegar a siendo muy optimistas, cuarto de final. Obviamente hay que creer que puede ganar el Mundial, porque al final todas las selecciones juegan el Mundial, o eso creo yo, que para ganarlo, ¿no? Para creer que te lo puedes ganar. Pero a lo mejor el techo real de esta selección puede ser los octavos de final o incluso la primera ronda, que bueno, al ampliarse el Mundial a tantas selecciones, pues se incluye una más, que son los 16avos, y a lo mejor es ahí donde puede caer Estados Unidos. Aún así hay que tener esperanza, sobre todo en sus figuras estrella, ¿no? En los Pulisic y demás, pero también en el banquillo hay jugadores jóvenes como por ejemplo Ricardo Pepi, ¿no? El delantero estadounidense también con orígenes mexicanos que se perdió el anterior mundial, quizás injustamente en el de Qatar. Esta vez sí que ha conseguido colarse, sobre todo ha mostrado un muy buen nivel con el PSV, pese a tener bastantes problemas físicos, ha metido bastantes goles, incluso siendo el delantero suplente ha aportado muchísimo. Así que bueno, yo creo que esa es una también de las esperanzas que tiene Estados Unidos, ¿no? Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Haji Wright, ¿no? En la delantera, que tiene bastante potencial ofensivo. Yo creo que si son capaces de sacarle mucho partido, yo creo que puede ser esa una de las principales bazas de Estados Unidos. Luego obviamente tiene también ausencias, como por ejemplo la de Johnny Cardoso, que era un jugador del que se esperaba muchísimo, pero los problemas físicos esta temporada no le han permitido dar el paso ni con Estados Unidos ni sobre todo con el Atlético de Madrid. Pero bueno, tiene figuras como Tyler Adams, Weston McKennie sobre todo, ¿no? Son ya auténticas leyendas de la selección de Estados Unidos, sobre la que se debe asentar esta selección. Ujú. Lalo, para cerrar, a modo de alegato casi, en pocos segundos, un titular, un argumento, una clave futbolística eh, por la que me expliques y expliques a todos los que nos están viendo por qué Estados Unidos va a ser la gran sorpresa de este mundial, incluso hasta el punto de, ¿por qué no?, ganar la Copa del Mundo. Si me quedaría con un titular es, ahora no hay excusas, porque durante año y medio Pochettino ha justificado sus derrotas importantes con Estados Unidos, diciendo, no importa, lo importante es el Mundial. No importa que hayamos perdido, el proyecto es a largo plazo, es la Copa del Mundo, nos estamos preparando para el Mundial. Ha justificado todo con tal de llegar a la Copa del Mundo. Entonces, ahora sí no hay ninguna excusa. Toda derrota fue justificable para Pochettino antes y ahora llegó la Copa del Mundo y pues llegó la hora por fin de hacer patentes esas palabras. Así que me quedaría con el titular. Ahora no hay excusas. Pochettino ha trabajado año y medio solamente para esto, no para ganar ni Copa Oro ni Nations League, y ahora pues tendrá que demostrarlo. Mario, te traslado la misma pregunta, una clave para ti. Bueno, yo diría que un titular o una palabra clave sobre todo es de demostrar lo que, o mejor dicho, que es la hora del soccer, ¿no? Esa palabra que tanto le molesta a la gran mayoría del aficionado del fútbol, bueno, pues que tantas bromas se hace sobre Estados Unidos, su selección y demás. Yo creo que estos jugadores, este grupo tiene una oportunidad histórica, única, de jugar en su propia casa, de dar un golpe sobre la mesa y de hacer historia y, ¿por qué no? Pues soñar con levantar esa Copa del Mundo, la primera de su historia en suelo estadounidense. Mario, te mando un abrazo, gracias por haber estado con nosotros hablando un poquito, analizando esos argumentos futbolísticos con los que llega Estados Unidos a su mundial. Un abrazo. Nada, un placer, pásame por aquí, bueno, que la gente
haya aprendido un poquito de la selección de Estados Unidos. Cogemos el puente aéreo hasta México. Lalo, un abrazo enorme. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, saludos desde México. Pues esto es con lo que llega los 26 jugadores que van a representar a Estados Unidos en su mundial. Veremos a ver si es suficiente para dar la campanada, ¿por qué no? Dejadlo en comentarios, dadle a like a este vídeo, suscríbete si no estás suscrito, porque va a haber muchos más análisis que expliquen o que argumenten por qué las diferentes selecciones candidatas a levantar la Copa del Mundo efectivamente van a ser campeones mundiales.